viendo, pues estamos, como digo, impartiendo estas enseñanzas, ¿verdad? Trabajando con estos principios para vivir una vida cristiana en medio de una sociedad adversa, ¿verdad? En medio de una sociedad llena de aflicción y de tensiones. Y Pedro, ¿verdad?, le escribe a esta iglesia perseguida, a estas congregaciones del primer siglo. Y hermanos que están enfrentando situaciones, como digo, adversas. Y tampoco penséis que muchas de aquellas situaciones que entonces enfrentaban nuestros hermanos son muy poco parecidas a las que nosotros enfrentamos en muchos momentos. Y os digo con relación a la situación de inmoralidad, ¿verdad?, que ellos vivían en su contexto. Y hoy día, bueno, pues todos sabemos también a lo que tenemos que enfrentar, y cada vez parece que esto va a un ritmo vertiginoso. La sociedad, ¿verdad?, que rodeaba a nuestros hermanos no tenían principios bíblicos. Por tanto, los principios que rodeaban a nuestros hermanos eran principios de religiones paganas, de costumbres paganas, de diferentes enfoques. Todo tiene que ver con el mundo greco-romano, que ya era Roma quien estaba conquistando aún el corazón del pueblo, estaba todavía la cultura griega. Y Pedro les dice allí, en el desarrollo de su carta, que tienen que desechar todas estas cosas que pertenecen a la antigua vida y retomar las cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con la nueva vida en Cristo. Y les dice, mira, tenéis que desechar todo lo malo y buscar en la palabra de Dios para ser guiados, para ser transformados a la imagen de Cristo. Desechar lo malo, acercaos a Cristo. Vosotros sois edificio donde Dios mora, donde el Espíritu Santo está morando, está haciendo un trabajo. Honrar al Rey, someteros a toda la autoridad. Y si sufrís, sufrirlo como en memoria de Cristo, como ejemplo, como modelo de Cristo. Y ahí se nos habla a los trabajadores, mira, estar sujetos a vuestro jefe, a los buenos y a los que son difíciles. Y cuando entra después, ¿verdad?, en ese capítulo 3 que estuvimos compartiendo hace una semana, le habla a las esposas, ¿verdad?, de qué forma sujetarse a su esposo. Y dice, aún a los no creyentes, porque tu vida, tu forma de comportarte, tu actitud, puede ser una herramienta para poder acercar a tu marido a Cristo. Vemos, ¿me he quedado? Sí. Y hermano, tuvimos que aprender que no era la sumisión para entender que la sumisión, debido a la problemática, ¿verdad?, que encontramos en nuestra sociedad y en aquella sociedad. Y vimos que el respeto que se exige deja de ser respeto, porque el respeto se gana, ¿verdad? El respeto no se impone, no se obliga. Igual que hablamos de esa sumisión voluntaria, ¿verdad?, que no se demanda, es una sumisión que sale voluntariamente de la esposa, sino sin una subyugación. Un marido conforme a ese propósito divino debe de tratar a su mujer como ese complemento que Dios ha diseñado en el matrimonio. Haciendo alusión, ¿verdad?, también al versículo que Richard nos ha leído esta mañana. El Señor ha creado ese orden y Dios es un Dios de orden, no un Dios de caos. Dios diseña un orden en el universo y también diseña un orden en la iglesia y diseña un orden también en el matrimonio y diseña un orden, hermanos, también con nuestras propias autoridades. Los cónyuges no somos competidores, somos complementos. Socios en la tarea de crear un hogar, de contribuir, ¿verdad?, en el bienestar de nuestra casa, de nuestro hogar, de la edificación de nuestro hogar, de nuestros hijos. La búsqueda de la santidad en pareja, ¿verdad? Qué bueno. No somos competidores. Complemento, sí. Competencia no. Complemento. Y ahora estamos aquí en el capítulo 3 de la carta de Pedro. Y de esto vamos a tratar esta mañana. De este capítulo, de este versículo 7, que nos va a llevar a algo mucho más elevado. Nos va a hablar de el diseño de Dios en el matrimonio. El diseño de Dios con el matrimonio. El ideal de Dios con el matrimonio.
acompañaros a este versículo 7, donde ya ahora nos habla a nosotros como marido. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredero de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué bueno. De esto, como digo, vamos a tratar esta mañana. De maridos que vivan con sus esposas de forma sabia. De matrimonios que vivan conforme a la sabiduría divina. De matrimonios que vivan conforme al propósito divino. Dios ha diseñado el matrimonio y es una ilustración de lo que Cristo y su iglesia iban a hacer en un futuro. Es una metáfora, es una parábola de lo que Cristo y su iglesia iban a hacer en un futuro. Por eso se fundó el matrimonio, dando una imagen de lo que Cristo iba a hacer un día con su iglesia. Y Dios diseñó ese matrimonio como la ilustración, digo. En los primeros versículos de este capítulo 7, como leímos hace unas semanas, Pablo escribe a las mujeres, Pedro escribe a las mujeres, y hasta en el versículo 7 ahora, en este versículo 7, Pedro escribe a los maridos, a ambos le piden que se sujeten a los principios de la palabra de Dios, vivir sabiamente, nos dice a los maridos. Eso tiene que ver con aplicar los principios bíblicos, hermanos, que emanan de su palabra a nuestras vidas, a nuestros matrimonios. El hombre debe tratar a su esposa con amor, en el ejercicio de ese liderazgo como cabeza de familia. Hermano, debemos de buscar ese bienestar familiar, ese bienestar dentro del matrimonio y extenderlo, ¿verdad?, a nuestra familia. Y esto, hermanos, es un constante sacrificio. Vivir sabiamente, hermano, es una constante vida de sacrificio, donde tenemos que sacrificar nuestros deseos egoístas para poner a nuestras esposas en el primer lugar, en el lugar que le corresponde. Digo, en el primer lugar después de Dios, en el lugar que le corresponde en nuestra vida. Tenemos la responsabilidad de conocer a nuestras esposas y satisfacerlas de forma emocional. Conocer, hermano, sus gustos, sus deseos, sus temores. Necesitamos tener con ellas tiempo de calidad que tan pocas veces le damos, en tan pocas ocasiones. Y Pedro ahí nos recuerda que tenemos que dar honor, tenemos que honrarla. Ellas deben de sentirse que nos importa. Ellas tienen que sentirse que tú les importa, que tú les amas. Tienen que sentirse protegidas y cuidadas por ti. Tú eres su esposo. Que respetamos su perspectiva de ver las cosas. No siempre en confrontación, ¿verdad? Porque tienen un punto de vista diferente. Qué bueno que Dios utiliza a mi mujer para santificarme, para bajarme los humos en muchas ocasiones, ¿verdad? A veces también para que me dé cuenta en la situación que me encuentro. Y Pedro dice que ellas son más frágiles, tienen más sensibilidad en el plano emocional, son más sensibles a la hora de discernir las cosas, de ver las cosas. Es verdad, yo soy un hombre muy rudo, emocionalmente soy un hombre muy rudo, con menos sensibilidad emocional. Y ella es mi complemento, la mujer es nuestro complemento, ¿verdad? Somos más agrios. Necesitamos conocer, hermanos, profundamente este área de nuestras esposas, porque esto la caracteriza por lo general. A la hora de expresarnos también debemos de ser más cuidadosos, ser más sensibles, ser más amorosos. Y no solamente lo que le decimos, sino en el tono que se lo decimos. Que a veces, ¿verdad?, ese tono de aspereza, Pablo le dice allí a los colosenses: marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3:19. ¿Verdad? No solamente lo que le decimos, sino en la forma que lo decimos.
No debemos de tratar a nuestras mujeres de una forma desagradable. A veces somos muy bruscos, ¿verdad? A veces somos quejicas, siempre quejándonos, siempre enojándonos. Sino en el tono apropiado, en el tono que ella se merece. No debemos, tratar a nuestras mujeres de una forma desagradable o brusca. Sin embargo, fíjate cómo continúa el apóstol Pedro aquí en este versículo. Dice, como coheredera de la gracia de la vida, tu esposa es igual a ti. Los dos habéis recibido la misma herencia. Ambos somos responsables, pero con roles diferentes. Pero ambos somos responsables delante de Dios, pero con roles diferentes. Porque ambos somos hijos de Dios, herederos, coherederos de la gracia, con los privilegios de un hijo de Dios, pero con la responsabilidad, ¿verdad?, de dos siervos, aunque tengamos roles diferentes. Y aunque ambos somos iguales, el marido tiene que tomar la iniciativa siempre de velar por el buen funcionamiento de su hogar, por el buen funcionamiento de su familia. En el plano espiritual, en el plano emocional, en el plano material. Y cuando un matrimonio vive conforme a esos principios bíblicos, hermano, la familia funciona, la iglesia funciona y la sociedad funciona. Porque la sociedad está fundamentada verdaderamente en los matrimonios consolidados, matrimonios sólidos. Pero cuando un marido es irrespetuoso, que no sigue, ¿verdad?, los consejos bíblicos, que no los pone, ¿verdad?, el cristiano que no pone los principios bíblicos en práctica, que no vive con esta sabiduría que el Señor nos pide y nos demanda que hagamos conforme a su palabra. Esto le es contado, hermano, como pecado. Y esto, Pedro dice, mirad cómo continúa el versículo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oh, hermano, no llegues, hermano, jamás a eso. En tu rebeldía, busca, hermano, el consejo de la palabra de Dios. Agarra su palabra, haz la tuya, sigue sus mandamientos, sus enseñanzas, porque ella es el sostén de la familia. Porque Dios nos da su diseño a través, hermano, de su palabra. No metas a tu familia en un barco sin rumbo. Que tus oraciones no tengan estorbo a causa de tu rebeldía, a causa de tu mal comportamiento con ella. Un hombre que no tiene un comportamiento conforme a los principios de la palabra de Dios con su esposa, ¿verdad?, de alguna forma rompe comunión, esa relación más estrecha con el Señor. Sigue el consejo, edifica tu hogar conforme a dichos consejos. Ama a tu esposa, tenla en alta estima. Trátala como a ti mismo te tratarías. Ora por ella. Algo importante, sacrifica tus preferencias, tus egoísmos en muchas ocasiones así. El profeta Jeremías dice, hay el que edifica su casa sin justicia. No eches a perder tu matrimonio y tu familia por tu rebeldía, por tus egoísmo. Y Pedro nos da un mandamiento: vivir con nuestra esposa sabiamente. Entender que el matrimonio lo debemos de llevar conforme a lo que Dios ha diseñado. Porque el matrimonio es el diseño de Dios para toda la vida. Para toda la vida. Esto lo tenemos que tener presente. El matrimonio no es de usar y tirar, no es el estereotipo que encontramos en la sociedad. El matrimonio, conforme al diseño divino, es para toda la vida. El plan divino es para toda la vida y ese es el ideal divino. Ideal divino. En esta semana vamos a hablar sobre el matrimonio y algunas características con relación al matrimonio. La semana que viene vamos a tratar un tema también un poco candente. ¿Qué pasa con las diferentes situaciones en las cuales llegamos a la iglesia? ¿Cómo dar respuesta bíblica a cada uno de los casos que se nos presentan? Y como no queremos,
hermanos, tampoco, ni confundir, ni tampoco queremos errar. Pues durante esta semana y la próxima semana, sobre todo, vamos a hablar de estas situaciones, de estos casos. ¿Qué dice la palabra de Dios conforme a cada caso? No de casos personales, sino de casos que encontramos, ¿verdad?, en la carta, en la escritura. Pero hermano, el pecado ha atrofiado y el pecado ha pervertido el matrimonio y el pecado ha trastocado el ideal de Dios con relación a la sociedad, con relación al mundo y a veces también con relación a la iglesia. Pero, como decía Richard, ¿no? Él se fue al principio. Si me acompañáis, por favor, a este capítulo 1 del libro de Génesis, vamos a hablar sobre el matrimonio. Vamos a hablar sobre ese ideal para que Dios siga guiando, ¿verdad? Y sigamos pensando como Dios piensa. No debemos de ser guiados o dejarnos guiarnos, ¿verdad?, por lo que otros piensan, sino por qué dice la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 27 del libro de Génesis. Encontramos ahí el versículo 27. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Dios crea al ser humano y lo hace masculino y lo hace femenino. Varón y hembra, hombre y mujer. Un poco más adelante el capítulo 2. Acompáñame al capítulo 2, versículo 24 y 25. Lo ha leído antes Richard. Richard se quedó en el 24. Vemos cómo Dios ha creado al ser humano, lo ha hecho masculino y femenino, hombre y mujer. Y después en Génesis 2, 24 y 25 encontramos, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Un hombre, una mujer, unidos, ¿verdad? Esto nos habla de heterosexualidad. Un hombre y una mujer nos habla también de monogamia. Un hombre, una mujer, ¿verdad? Y una unión entre ambos, eso es el matrimonio. Un hombre y una mujer unidos por Dios para siempre. Sabéis que todo matrimonio, creyente y no creyente, da igual que haya de la confesión religiosa que los case, da igual si la situación, si es el alcalde, si el capitán del barco, si es el funcionario de turno, todo matrimonio, hermano, es una unión matrimonial unida por Dios. Todos los matrimonios son unidos por Dios. Un hombre, una mujer, es una unión matrimonial, es una unión que Dios los ha unido. No importa, como digo, la confesión religiosa o si no es una confesión religiosa. Y dicen, hermano, una sola carne. Vemos que se pegan, ya no son más dos, es una sola carne. Se sueldan de alguna forma, se sueldan. El original habla de cementados. Cementados, una unión, se pegan. Por tanto, hermano, vemos que es Dios. Quien funde es Dios, quien une es Dios, ¿verdad? Quien hace esta unión. Fue Dios que lo diseñó. Si observar el versículo 18 un poquito antes, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vemos que es Dios, ¿verdad?, quien dijo esta palabra. No es bueno, ¿verdad?, que el hombre esté solo, sino que le haré ayuda idónea. ¿Y qué pasó? Versículo 21-22. Observar, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Vemos como Dios diseña el matrimonio. Él le hace la ayuda idónea a Adán, la unión de Adán con Eva, ¿verdad? Le dio un sentido más amplio a partir de este momento. Iba a ser la ayuda idónea, ¿verdad?, para cumplir los mandatos que Dios había establecido a nuestros primeros padres, ¿verdad? Tienen que fructificar, tienen que sojuzgar la tierra. Y Dios fabrica a Eva, ¿verdad?, aparte de Adán, cogiendo, ¿verdad?, una parte de Adán. Eso nos habla de igualdad. Ambos son valiosos delante de Dios. Ambos, hermanos, son construidos del mismo material, ¿verdad? Y vemos, hermanos, aunque yo creo que con la mujer Dios puso la guinda en el pastel.
Después de hacer la tarta, con la mujer puso la guinda en el pastel. La guinda de la creación fue, ¿verdad?, lo último que creó. Entonces, dos personas que son hechos ambas a la imagen de Dios. Dios es quien la diseña y, hermano, vemos que es Dios quien se la presenta a Adán. Es Dios quien la trae a Adán. Dice Proverbio, de Jehová es la mujer prudente, ¿verdad? Es el Señor quien provee también de la esposa. Y Adán la recibe como su esposa, ¿verdad? Ella ahora es la esposa del pacto. Ahora ella es la varona, porque del varón fue tomada, ¿verdad? Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y allí vemos que se formaliza ese primer matrimonio sin pecado, ¿verdad? Ambos todavía en una naturaleza, en una inocencia sin ser probado. Y allí Dios, ¿verdad?, los une en matrimonio. La primera boda allí en la tierra. La primera boda. Un hombre, una mujer, no había nadie más. En los planes de Dios nunca constó que se separasen. En los planes de Dios nunca constó el divorcio. Nunca unas nuevas nupcias. Nunca en los planes de Dios primario. Primigenio. Nunca. Porque no había una tercera persona. Nada más que habían dos personas. No había otra opción. Pero es que ese es el diseño de Dios. Esto elimina, como digo, muchas cosas. Pero mirad, cuando nos encontramos el versículo 15 al 17 de este mismo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, estamos en el 2.17, 2.15, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comiese ciertamente morirás. Observad, hermano, que estamos poniendo principios. Nos estamos viendo al ideal. ¿Para qué? Para después resolver, hermano, lo que tenemos. Para después de resolver las situaciones, necesitamos primero entender cuál es el ideal de Dios. Es necesario entender cuál es el ideal de Dios. Y Dios puso a Adán para que trabajase allí en el huerto. Nadie vaya a decir, el trabajo fue consecuencia del pecado. No, no. Yo le había dado ya a Adán una labor que hacer antes de que el pecado llegase. Es una bendición, el trabajo es una bendición. El trabajo en esa forma, como digo, primaria o primigenia, lo dio el Señor con una responsabilidad también para el hombre. Dios sí está en contra de los vagos, de los que no quieren trabajar. A estos ni tan siquiera que coman. Dios no está a favor de la vagancia. Dios está a favor de las personas que son diligentes y buscan trabajo y trabajan. Y vemos cómo Adán allí recibe un mandato. ¿Cuál es el mandato? El único impedimento que Dios había puesto hasta ese momento. ¿Cuál fue? No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, y además con unas consecuencias. Si comes de él, ciertamente morirás. Eva aún no había sido formada. Eva todavía no existía cuando Adán recibe este mandato por parte de Dios. Y como virrey de la tierra, Adán tenía en su responsabilidad no solamente no comer de ese árbol, sino también de enseñar a sus descendientes que no deberían de comer de ese árbol. Recordad, si nos trasladáis a este capítulo, al capítulo 3 ya de este libro, cuando entra en juego esta serpiente, el diablo, la serpiente, ¿verdad? Ese mismo diablo poseyendo al animal, él no se dirige a Adán, él se dirige a Eva. Y tras engañarla, ¿verdad?, persuadiéndola, ahí le ofrece ser como Dios. No, Eva, seréis como Dios. Dios sabe que seréis como Dios. Por eso Dios no quiere que comáis del árbol.
Qué egoísta de Dios, ¿verdad? Y la persuade, la engaña, poniendo a Dios por mentiroso. Pero no había sido Eva quien había recibido el mandato. Ella lo había recibido de Adán. Inclusive ella le dice a la serpiente, no solamente no podemos comer de, sino ni tan siquiera tocarlo. Dios no había dado esa orden. O sea que ya sabemos que que Eva conocía, ¿verdad?, el mandato por parte de Dios. Ella conocía bien lo que debían comer y lo que no podían comer. Pero decidió desobedecer. ¿Qué decisión, verdad? No solo desobedeció a Dios, como podemos ver en el relato bíblico, en este capítulo 3, sino que incumple el único principio que Adán, como esposo, también había establecido en esa relación matrimonial. Y no solo lo incumple ella, sino que Satanás utiliza a la mujer como una herramienta para obtener, ¿verdad?, su propósito. Y utiliza a Eva para hacer caer a su esposo. Por eso cuando vamos a la carta de Pablo a Timoteo, le dice allí, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, dice, incurrió en transgresión. Eva dio lugar al diablo y Adán dio lugar a Eva. Y él prefirió seguir a su mujer antes que permanecer con Dios, y así cayó en el pecado. Aquí vemos, ¿verdad?, de forma muy clara, muy clara, las consecuencias de la reversión de los roles que Dios había dado al matrimonio. De una forma muy clara ya en el principio vemos esa reversión de roles que Dios había dado al matrimonio, que Dios había dado al liderazgo. La mujer desobedeciendo a Dios y el hombre siguiendo a la mujer. Roles cambiados. Allí comenzó el primer problema en el primer matrimonio que registramos en la Biblia y, hermano, todas sus consecuencias. Recordad las palabras que en el versículo 16 de este capítulo 3, a la mujer dijo, observad cómo termina el versículo. El versículo 3 termina, el versículo 16 termina, y tu deseo como parte del castigo, como parte de las consecuencias de su pecado, y dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y desde entonces, hermano, en su pecado y en el pecado, el hombre quiere subyugar a la mujer, y la mujer quiere ocupar el lugar de autoridad y de cabeza de familia que le corresponde al hombre. Y como consecuencia de ese pecado, el ser humano ha tergiversado el ideal de Dios, porque el pecado ha hecho que se reviertan los roles, ha hecho que se revierta el diseño que Dios, con el cual Dios los hizo. Mirad un segundo para que veáis este ejemplo, el versículo 19 del capítulo 4. Capítulo 19 del versículo 4. Un tal Lamec dice, capítulo 4, versículo 19, y Lamec tomó para sí dos mujeres. Dos mujeres. Aquí vemos como consecuencia del pecado ya la bigamia. Hay que ver el problema de el campo sexual, ¿verdad? Y vemos ya, ¿verdad? Él tomó para sí dos mujeres, tomó a Ada y tomó a Sila. Bigamia. El hombre para sí, dos mujeres. Bueno, ¿y qué decir, hermano, del desarrollo de la historia bíblica? Y ya en la ley, David, ¿cuántos pecados no tuvo también David? Bueno, ¿y Salomón? ¿Cuánta poligamia no hubo en estas personas, verdad? El ideal divino es un hombre y una mujer en matrimonio para toda la vida. Ese es el ideal divino y ese es el deseo del corazón de Dios. Y nosotros como iglesia queremos enseñar esto a nuestros jóvenes o a aquellos que se van a casar que no son tan jóvenes.
que vienen de segundas nupcias, las cuales queremos explicar de forma sistemática, ¿vale? Cada caso, de forma no individualmente con relación a la persona, pero sí cada uno de los casos que nos presentan la palabra de Dios, y lo hacemos con mucho respeto, hermanos, con mucho temor, con mucha reverencia, porque ni queremos poner el listón más alto de lo que Dios lo pone, pero tampoco queremos poner el listón más bajo. Entonces, queremos ser, hermanos, muy justos, muy justos, porque lo que no queremos es pasar como una manga ancha, ni tampoco condenar a la soledad a personas que Dios no las llama a estar solos. Entonces, hermanos, queremos hacer las cosas muy cuidadosas, con mucho respeto. Parece que estáis todos impactados, ¿no? Ahí. Ya tenéis que juntar un chiste. Pero para eso voy a llamar un segundo. Permíteme, llame por el teléfono a Joaquín. Acompañadme, por favor. Porque estas palabras son las que trajo nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 19, a la pregunta de aquellos que querían tentar a Jesús. Vámonos todos al capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, en el versículo 1, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Observad los términos, por favor, que es importante, es muy interesante. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Versículo 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto ya hemos leído varias veces hoy. Lo ha leído Richard y lo he leído ya. Esta es la segunda vez que creo que lo leo. Haciendo alusión a ¿qué? A Génesis capítulo 2, versículo 24. Continúo. Así que ya no son dos, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Observad el resto del versículo bíblico, porque el resto del versículo bíblico no viene en Génesis, lo añade nuestro Señor Jesucristo. Porque es la enseñanza que el Señor Jesucristo está trayendo, o parte de esa enseñanza. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, pues no estaban muy de acuerdo, ¿verdad?, con la respuesta de Jesús. Recordad que el propósito de la pregunta no es información, no es enseñanza, es tentarle. Versículo 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar cartas de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. El matrimonio es antes que la ley. El matrimonio es antes que la ley. Mas al principio no fue así. Y yo os digo, ahora Cristo nos habla de un caso, ¿verdad? Que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Observa por favor el versículo 10, la respuesta de los discípulos. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, o sea, si ese es el ideal que hay que tener, si ese es el ideal que Dios ha diseñado, mira, yo no quiero responsabilidad, yo mejor no me caso. Y eso dice: ojo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre.
aquellas personas que verdaderamente nacieron así y por alguna situación congénita, ¿verdad?, no pueden tener relaciones. También hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Recordad, había eunucos que se utilizaban en los harenes de los reyes o de las eminencias, ¿verdad?, que se habían hecho eunucos para que respetasen a las mujeres, a las concubinas de los reyes y de los, o bien inclusive de los templos paganos. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay también, ¿verdad?, aquellos que por servir al Señor deciden, ¿verdad?, servir al Señor y no tomar nupcias, no casarse. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Vemos? ¿Verdad? Me gustaría que observaseis por favor ese versículo 4. Él respondió y le dijo: ¿no habéis leído? A ver, ¿tan olvidadizos sois? ¿Está confrontando su conocimiento de la palabra de Dios? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así, como versículo 6, que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Este es el ideal de Dios. Miles de años después de haberle dado el ideal, Cristo ahora se lo repite y lo lleva al principio, antes de la ley, en ese origen, en esa creación, ¿verdad?, en la primera fundación del matrimonio. Y estamos hablando de que se encuentra Jesús en el año 30, año 33 de nuestra historia, miles de años después, y bajo el imperio romano y la cultura greco-romana. Las culturas no solamente paganas, sino de las culturas más inmorales. Es más, fue el cristianismo quien trajo moralidad al imperio. Fue el cristianismo. Si nosotros tuviésemos un poco, viviésemos un rato en el contexto, nos daríamos cuenta. Pero vemos cómo Jesús presenta ese ideal divino. ¿Cuál era el propósito de los fariseos? Desacreditar a Jesús. ¿Para qué? Para ponerlo en evidencia en contra del pueblo. Y en aquel tiempo, que en muchas ocasiones le hemos hablado, en aquel tiempo, en el tiempo del primer siglo, o la primera parte del primer siglo, había dos escuelas de pensamiento con relación a este repudio, con relación a este divorcio. Por un lado se encontraba la escuela de los de Shammai y por otro lado la escuela de Hillel. La escuela, ¿verdad?, de Shammai aceptaba el divorcio solamente por adulterio. Era lo que sería la posición más conservadora. Por otro lugar, la escuela de Hillel pues aceptaba el divorcio, como bien la pregunta le hace, por cualquier cosa. Esta era la posición que más convenía a los hombres, ¿verdad? Esta es la posición que más conviene a una sociedad. Ese liberalismo, ese libertinaje, y esa es la posición en la que fueron educados también los discípulos, e inclusive los mismos apóstoles. Si tu esposa te quemó la comida, ¿no? Muchas veces hablamos, si tu esposa te quedó la comida, dale carta de repudio. Si te gusta más otra, de carta de repudio y te casas con otra, ¿no? Y así una serie de cuestiones sin relevancia y a lo que el hombre tenía acceso. Y en este caso lo que le daba una carta de repudio, ¿verdad?, para que él se casaba con otro y le daba libertad a ella, para que no le llamasen adúltera, para que también pudiese casarse con otro. Pero Jesús no se posiciona en ninguna de las dos escuelas. Cristo lo que hace es que los lleva al principio, los lleva a antes de la ley, los lleva al ideal de Dios.
¿Sabéis que en el principio se establecen todos los principios? En los primeros 11 capítulos del libro de Génesis encontramos todos los principios. Un hombre, una mujer, una unión cementada, no hay divorcio. No llamáis, no giléis. Y Jesús, con estas palabras, lo que hace es alinearse con la palabra de allí del Génesis. Y él añade: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús añade: el matrimonio es permanente, hasta que la muerte lo separa. Eso es lo que prometemos en nuestra boda. Eso es lo que vais a prometer vosotros también, los que estáis pendientes de casaros. Eso es lo que vais a prometer en vuestra boda. Hasta que la muerte nos separe. Permanente. Solo la muerte hace que ese matrimonio se termine. Sabéis que en el cielo no hay matrimonio, ¿no? Que ahí seremos como los ángeles, dice, ¿no? Ni se casan ni se dan en casamiento. Pero si seguimos leyendo, ¿verdad? Este versículo 7, donde los fariseos no están muy conformes con lo que Cristo ha dicho, o lo que quieren es seguir, a ver de qué forma lo atrapan, ¿verdad? Para que pierda credibilidad entre todos aquellos que piensan de forma diferente. Ellos sabían que Cristo pensaba de forma diferente, porque Cristo ya lo había dicho con anterioridad, y lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 31, versículo 32. Ellos ya sabían cuál es la posición de Cristo. Por eso lo tientan. O sea, por eso intentan tentarlo. Por eso intentan desacreditarlo. Porque ellos ya saben cuál es el pensamiento de Cristo y cuál es el pensamiento de todos los que estaban rodeándole. Ese es el propósito, ¿verdad?, de los fariseos. Y vuelven a preguntar el versículo 7: ¿por qué pues mandó Moisés dar cartas de divorcio y repudiarla? En el versículo 31 del capítulo 5, Jesús dice: también fue dicho, o sea, haciendo alusión a las palabras de los rabinos, cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio. Esto era la enseñanza que los rabinos, que el liderazgo estaba dando al pueblo. Esta era la enseñanza en la cual ellos se habían criado, en la que ellos habían mamado de pequeñito. Esta era la enseñanza. Y entregaban, como digo, una carta de divorcio a la mujer, y así ellos podían casarse de nuevo, y a la mujer pues le permitía también casarse. Y la carta también era también para cierto aspecto, ¿no?, de no llamarla adúltera. Pero en la ley de Dios, hermanos, del Antiguo Testamento, no encontramos ningún lugar donde de forma concluyente Moisés haya entregado un mandamiento para poder divorciarse. No lo encontramos. No encontramos un versículo bíblico donde nos habla, donde nos manda el divorcio. Si encontramos algún texto que puede parecer que diga, pero no es un mandato. Es la presentación de un caso. Y lo hace Moisés en el capítulo 24 del libro de Deuteronomio. Si me acompañáis, por favor. Importante. La versión que más se alinea con el texto original es la Biblia de las Américas. La que más se alinea. Nuestra Reina Valera no se alinea tanto con el texto. Os lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Versículo del 1 al 4 del libro de Deuteronomio. Pensad en esto, por favor. Los primeros 3 versículos presentan el caso. El versículo 4 lo que hace es dar respuesta al caso, lo que se llama en gramática una apódosis. Da respuesta al caso. Los primeros 3 versículos presentan lo que se llama la prótesis, y en el segundo y en el cuarto versículo da respuesta al caso. Pero observar que no es un mandato, es la presentación de un caso para dar solución a un problema. Versículo del 1 al 3. Capítulo 24 del libro de Deuteronomio, ¿no lo he dicho? ¿Sí? Vale. Es Francis quien nos entera. Los pelos no están de agua.
me he equivocado. Capítulo 24. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, eso es lo que dice la nueva versión de las Américas. Si sucede que no les es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Observa que está presentando un caso, que anda con la mujer. Dice, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Observa que es un caso porque dice, si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, versículo 4 nos da resultado, nos da la respuesta. El primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido despreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado, fijaros cuál es ¿dónde está ahí? No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Este era el único apoyo escritural que podemos encontrar y parece, ¿verdad?, que esta es la enseñanza de los rabinos. Y los líderes escogían para poder divorciarse de su esposa, como dice el texto, cualquier cosa, aquí que dice, cualquier cosa, algo reprochable en ella. Algo, en la nueva versión, en la Reina Valera, creo que dice cualquier cosa, ¿no? O cosa indecente, creo que dice cosa indecente. Vemos cómo hemos observado dos partes, del 1 al 3, que presentan el caso, y después en el versículo 4 trae la enseñanza de que una mujer repudiada por su marido y casada con otro nunca puede volver a su primer marido porque es abominación para Dios. Este texto lo que pretende regular, hermano, ahí es la segunda nupcia, y principalmente está diciendo que esta mujer que ha sido separada del primer marido no se puede volver a casar de nuevo con el primer marido después de haber sido casada con otro segundo hombre, porque es abominación para Dios. Esto es lo que enseña. Regula esa segunda nupcia con relación a esa mujer, conforme al pecado. Pero es algo que el marido llega a presentar, observando. Dices, ha encontrado algo reprochable en ella. Pero algo reprochable en ella no puede ser adulterio, porque el adulterio se pagaba con la muerte. Algo reprochable en ella no puede ser adulterio, porque el adulterio se pagaba con la muerte. Mirad por favor Levítico capítulo 20, versículo 10. Vámonos todos ahí, Levítico 20, 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, ¿qué era algo reprochable? ¿Qué es ese algo indecente? No sabemos, pero tiene que ser algo que sea poco decoroso, poco indecente. Algo que no llega a ser un adulterio. Algo que no llega a ser un adulterio. Sin embargo, en el desarrollo de la lectura bíblica, hermano, en el desarrollo de la historia bíblica, podemos ver cómo Dios perdonó a muchos adúlteros. Bueno, hemos hablado de David y hemos hablado también de Salomón. Pero lo que está claro, que Dios no mandó el divorcio. Dios no mandó el divorcio, sino que lo reconoció que existía, como si tampoco nos hablase mucho de un tema. Y tuvo misericordia y no mató a muchos adúlteros. Mirad por favor el Levítico capítulo 21, versículo 7. Vemos cómo hay un reconocimiento por parte de Dios que existe. Mirad por favor Levítico capítulo 21, versículo 7. Importante. Importante. No nos podemos ir de esta mañana sin leer este versículo. Le está dando, ¿verdad? Está legislando con relación a los matrimonios de los sacerdotes. Y aquí
en este versículo dice, con mujer ramera o infame no te casarás, dice, ni con mujer repudiada por su marido, porque es sacerdote santo a su Dios. Leemos mujer repudiada, por tanto, había un reconocimiento de que pasaban estas cosas. Había un reconocimiento, ¿verdad?, de que había el repudio, que existía el repudio. Un reconocimiento por parte de Dios, ¿verdad? Inclusive de darle esa carta que liberte a la mujer, ¿verdad?, de su marido anterior. Pero jamás, hermano, es por cualquier cosa. Jamás es por cualquier cosa. Esa es la enseñanza, ¿verdad?, de los libertinos. Esa es la enseñanza de aquellos que no quieren responsabilidad, de aquellos que no entienden cuál es el diseño y cuál es el ideal de Dios. Por favor, vámonos de nuevo al Mateo 19. Vamos a culminar allí, Mateo 19. Nos faltan unos versículos que tenemos que leer, por favor. Porque estos estaban aprendiendo de su liderazgo, y su liderazgo era un liderazgo machista, un liderazgo que había perdido totalmente. Recordar, ellos de bocas sí me glorifican, pero sus corazones están lejos de mí. Este era el liderazgo. Y dice el versículo 8 de este capítulo 19, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesús está respondiendo con cierto conocimiento, es verdad. Había cierta permisividad, lo está diciendo Jesús, porque lo recoge en la propia Escritura. Pero debido no a la voluntad de Dios, sino debido a la dureza del corazón del hombre. Versículo 9, continúo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ¡wow! Y se casa con otra, adultera. Quita fornicación. Y yo digo que cualquiera que se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Quítalo. Si no hay por medio esa fornicación, está adulterando. Jesús presenta claramente que aquel que se divorcia de su mujer y se casa con otra, adultera. Y si alguien se casa con la mujer divorciada, también adultera. No hay divorcio, no hay la voluntad de Dios. El ideal de Dios es que el matrimonio es para siempre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero Cristo aquí nos presenta y nos introduce una cláusula de excepción que de alguna forma, no sé cómo, hermanos, no sé cómo, pero Jesús da esta enseñanza. Y vemos que en el Antiguo Testamento también ha habido gracia y misericordia para algunos adúlteros. Y vemos, hermano, cómo Cristo dice, salvo por causa de fornicación. Jesús no trae nada nuevo. De hecho, ellos le preguntaron si se podría divorciar por cualquier causa y el Señor aquí responde, solamente hay una causa. Él no introduce, hermano, salvo por adulterio. No, él no utiliza el término moikao o moishao o maishao, como se dice en griego, sino introduce el término fornicación, que es porneia, de donde nosotros derivamos la palabra pornografía. De ahí se deriva nuestra palabra, ¿verdad? Pornografía. Conlleva adulterio. Pero esto nos habla de inmoralidad sexual. Esto nos habla de un estilo de vida, hermano, de infidelidad. Un estilo de vida de infidelidad persistente, constante, de una inmoralidad continua. Esto, ¿verdad?, es distinto de una situación o de un acto aislado de infidelidad. En un matrimonio todo pecado también tiene solución. Si hay arrepentimiento y el cónyuge dañado, le otorga el perdón. Cada caso de forma individual. Hay gracia y misericordia. En la enseñanza con los jóvenes trabajamos mucho esto. La gracia y la misericordia. Los matrimonios tienen que ir poco a poco, ¿verdad? Gracia y misericordia. Y sí, hay arrepentimiento por parte del causante y el cónyuge ya dañado, quiere otorgarle perdón y ayuda en la restauración matrimonial. Eso también es un acto de amor y misericordia. Pero esto tiene que ver con
con el cónyuge dañado también. Pensemos en ese perdón vertical que hemos recibido para poder entregarlo de forma horizontal. Si el cónyuge se arrepiente y el dañado quiere perdonar, a la luz de la palabra de Dios, hermano, tenemos que perdonar. Pero cuando hay infidelidad matrimonial, hay suficiente motivo para que el hermano dañado pueda divorciarse. Pero eso no significa que lo haga, que lo ponga en práctica, sino que tiene una base bíblica para hacerlo. En ocasiones, los hombres o las mujeres han puesto a sus esposos o a sus esposas en situación de tentación, en situación de que Satanás puede tocarle. Y el hombre o la mujer que ha fallado, la responsabilidad es de él. Pero en ocasiones, el hombre o la mujer lo ha llevado también a la punta, a la esquina del edificio. Y casi le cuesta trabajo, casi le da un empujoncito para que lo haga. No exponerlos tampoco, ¿verdad? Aunque la responsabilidad está en uno. Pero, hermano, es necesario que entendamos que hay base bíblica suficiente para, hermano, para el divorcio. Aunque esto no significa que lo haga, sino que tiene esa base bíblica. Pero también hay suficiente base bíblica para poder perdonarle. Pero si ese personaje o esa personaje infiel persevera, continúa, no continúa, no hay arrepentimiento, lo lleva practicando y después de tratarlo con él o con ella no cambia, hermano, hay base para el divorcio. Como digo, no digo una infidelidad puntual, que también lo hay, pero es perdonable, gracia y misericordia. Esto se trata de forma personal, uno a uno. En este caso, el cónyuge dañado tiene la libertad para poder divorciarse de su cónyuge pecador. Pero esto, de alguna forma, hermano, se encuentra también en el Antiguo Testamento, ya que nuestro Señor Jesús alinea sus enseñanzas con Moisés. Moisés no ordenó, hermano, no ordenó el divorcio, sino que solo lo permitió. Y la palabra de Dios lo recoge, lo registra. Y la única causa legal, la única causa válida que disuelve la infidelidad, el divorcio, hermano, es la infidelidad conyugal o bien la muerte, ¿verdad? La muerte también es causa ya, pues, de separación, no de divorcio, no de separación. Pero no significa, hermano, que Moisés lo coloca como un mandato, sino como una salida de la parte dañada, si no está dispuesto a perdonar. Esto no es una posición progresista. Esta, hermano, es la posición realmente de la Iglesia reformada. En contra de lo que la Iglesia católica, no hay divorcio 100%, nada por nada. La Iglesia reformada, mira, he estado estudiando el libro de Westminster, Confesión de Westminster, lo tengo ahí si alguien quiere pegar un vistazo, tengo un resumen de la Confesión de Westminster. Tardaron 10 años en confesionar esa confesión, 10 años, 1000 reuniones. Ya se encontraba en el siglo XVII, en la confesión ya se encontraba, realmente se registraba esta enseñanza. Juan Calvino, también, Martín Lutero, y actualmente, hermanos, si os digo predicadores de la historia, pues contemporáneos, Miguel Núñez, cual muchos de nosotros escuchan, Suyer Michelin, Elvira Luis Caraballosa. Os estoy dando ejemplos de personas que son conservadoras, que no son liberales, sino que son conservadoras. Por favor, acompáñame a Jeremías 3:8 y terminamos y culminamos. Perdonadme, me estoy metiendo 5 minutos más, que ya estamos ya, pero ya nos vamos. Jeremías 3:8. Israel cometió también adulterio espiritual con Dios. Después de cientos de años soportando Dios a Israel, después de cientos de años permitiéndole Dios a Israel su infidelidad, y llegó el momento en que Dios se divorció de Israel por ese adulterio espiritual. Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Vemos cómo la paciencia de Dios
se terminó ahí con Israel y la despidió. Le dio carta de repudio. Hubo mucho tiempo de perdón, muchos siglos de perdón, pero cuando llegó un momento en la historia, Dios se divorció de su pueblo por su infidelidad constante, por su infidelidad continua. Dios, muchas gracias. A veces el matrimonio, uno a otro, tiene que ofrecer gracia y misericordia. Muchas veces, gracia y misericordia. Pero el divorcio en caso de infidelidad, como parte de la gracia de Dios para el cónyuge dañado. Para que si el esposo o la esposa infiel se ha arrepentido también, se le pueda perdonar. Qué mejor que mostrar, ¿verdad?, el perdón de Dios a través de ese perdón a las personas que se arrepienten. Ambas cosas, hermanos, son buenas. Por eso, nuestro Señor Jesucristo destaca el término porneia. No por cualquier cosa. No por cualquier cosa. Jesús nos deja, hermanos, claro. Dos, un hombre, una mujer, desde el principio. Eso es lo que Dios desea. Ese es el ideal divino. Alcancemos ese ideal. Pero, cuando llegamos a Cristo, cada uno venimos de la forma que venimos. Yo vine destrozado. Yo vine siendo un caos de personas. No sé cómo vinisteis vosotros, pero yo vine hecho un caos de personas. Y cuando vengo a Cristo, en el momento, hermano, que yo me arrepiento de todos mis pecados, en el momento que Dios me ha limpiado, soy una nueva persona. Tengo que dar cuenta a Dios en la manera que yo he llegado a Cristo. Quédate, ¿cómo estás? En la manera que has llegado a Cristo. Pero, dice, si te casas, no pecas. Y vemos que hay enseñanza suficiente para que no vayamos a seguir hoy y tengamos la predicación la semana que viene. Y en el desarrollo de la semana, si alguien quiere preguntar algo, no lo vamos a decir públicamente, pero si alguien quiere preguntar algo, pues lo puede hacer, hermano, a través, hermano, del teléfono o de una reunión. Con Antonio, conmigo, con Miguel Ángel, porque la posición que estamos presentando es una posición dentro del consenso, del consejo pastoral en consenso. La semana que viene seguimos. Yo sé que está ahí para hacer una pregunta, pero no lo voy a responder. Para que la semana que viene vengáis, ¿no? Y se sumen otros. Padre, te damos gracias, Padre. Oh Dios, tú eres el Dios soberano del cielo y de la tierra. Y te damos gracias, oh Señor, porque tú nos has dado tu palabra, Dios mío. Tú nos has dado tu Espíritu Santo que nos ayuda a poder entenderla. Oh Dios Padre, tú, Dios mío, nos has alineado, Señor, con tu palabra, Padre. Y Señor, el deseo de nuestros corazones es obedecerte. Dios mío, no queremos poner un listón muy alto, Padre, donde digamos más de lo que tú quieres decir, ni el listón tan bajo, Padre Santo, para que pueda parecer que tenemos una manga ancha. Si no queremos hacer las cosas, Padre, delineados con tu palabra, Dios mío, alineados con ella. Que ella hable por nosotros, Señor. Y te pedimos, Dios mío, que tú sigas trabajando en nuestros corazones, que tú nos des mucha sabiduría, Señor, para atender a tus consejos, para vivir conforme a tu palabra. Y Dios mío, y ahora que Dios mío, se van a llevar a cabo varios matrimonios en la iglesia, Señor, cada uno de un contexto diferente, o varios de ellos con un contexto diferente. Oh Dios, danos sabiduría para saber aplicar estos principios a cada uno de los casos, Señor. Y Padre Santo, sobre todo que tú seas glorificado, es nuestro deseo. Dios, no queremos hacer nada, Padre, que te robe gloria, ni tampoco, Padre Santo, que te quite el lugar que te corresponde. Tú eres, Dios mío, la razón absoluta de todo. En el nombre de Jesús, amén.